Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos al Abanico Panorama de Fe. Como siempre, un grato placer poder ingresar a cada uno de sus hogares, compartir la sobremesa, el té, el cafecito. Bueno, compartir una charla entre amigos, entre familia, en este programa que todos los días viernes a partir de las 21 horas tenemos el grato placer de poder llevarles justamente diferentes temáticas que nos golpean, que nos sacuden, que nos hacen reflexionar como comunidad. Pastor, buenas noches. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Bien? Nuevamente bien, juntos. Lindo acá, delante de tanta gente. Sabés que la gente nos saluda la semana, lo sabés. Sí, por supuesto, más que saludarnos, dice que nos ven, ¿no? Pero también nos ven por YouTube, digamos, y hay mucha gente que nos envían saludos desde afuera, ¿no? Y que les parece un buen programa llamativo por la actualidad reflejado con la palabra. Exacto, y hablando justamente de lo que tiene que ver con la actualidad, mayormente estamos en un año electoral, hablamos de situaciones que nos golpean como país, pero hoy nos extendemos un poquito más porque vamos a tratar no solamente de un tema de la Argentina, sino que también sacude a todo el mundo. Es por eso que tenemos un invitado en esta noche. ¿Cómo estás, Josué? Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación al programa. Por favor, es un placer. Bueno, el tema que ustedes seguramente se estarán preguntando del otro lado y queremos compartirlo, y va a generar seguramente dilema en, bueno, ustedes que están en casa, entre nosotros. La idea es poder sacar una respuesta concreta a esta pregunta. ¿Estamos en tiempo apocalíptico? Bueno, ese es el título, o el interrogante que haremos en este programa, ¿no? ¿Estamos en tiempos apocalípticos? ¿Son estos los tiempos apocalípticos? Para quienes conocen las escrituras aquellos que dicen conocer los tiempos, seguramente lo que estamos presentando ahora no será novedoso para ellos, porque creo que cada día cuando levantamos siempre es un tiempo apocalíptico. Pero hay momentos como este, por ejemplo, donde vemos en distintos lugares del mundo, incluso hasta factores naturales, que nos hacen ver que sí, este es un tiempo cónclave, por decirlo de una manera gráfica, que nos permite pensar que estamos no tan alejados de las escrituras, sino que estamos dentro de la componente de las escrituras. Claro. ¿No? ¿Qué sé yo? En el tiempo. Es decir, si lo vemos a nivel mundial, por ahí, bueno, vemos las catástrofes. No claro. hace mucho golpeó este tifón a Japón, claro. dejando, en la actualidad estamos hablando más de 70 muertos. Hablemos de la actividad de desaparecidos, claro. Hablamos del incendio en el Amazonas, todo lo que tiene que ver con lo climático, pero cuestiones tecnológicas y de globalización, claro. Y de todo lo que habla justamente a esta unión que tenemos como mundo, también nos repercute. Lo que pasa en otro lado del mundo repercute sin lugar a dudas, claro. Aquí en nuestro país, en la Argentina. Es por eso que hemos convocado a Josué, que bueno, dijimos, es un invitado que tenemos esta noche aquí en el Abanico Panorama de Fe. Su nombre completo es Josué Alejandro Marcano. Ha elegido, esa es la pregunta que le voy a hacer, nuestro país de Argentina, él es de Venezuela. Josué, ¿elegiste Argentina? ¿Escapaste de Venezuela? ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, realmente ya tengo 2 años fuera de Venezuela. Ajá. Y la verdad ha sido una experiencia maravillosa. Primeramente estuve en Perú 6 meses, luego estuve en Ecuador 7 meses y bueno, luego me trasladé hasta acá, hasta Argentina, y bueno, ha sido una experiencia muy, muy increíble hasta ahora. Entonces decimos que elegiste la Argentina. Sí, la elegí. Bien, bueno, sabemos, es de público conocimiento lo que ha pasado en el país de Venezuela. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Por qué decidiste dejar tu país? Wow, más allá de la crisis económica, política que se está viviendo allá en Venezuela, también quise salir pues de zona de confort, ¿no? Como es de mi casa. Entonces experimentar ya esto de la vida adulta, ya crecer y dejar el nido. El nido. ¿Cuántos sí. años, José, tenés? Tengo 26 años. Claro, muy jovencito igual. ¿De qué lugar de Venezuela? De Ciudad Bolívar, sí. Bolívar es una capital, digamos, de provincia allí en Venezuela. Sí, es la capital del estado. Sí. Del estado, claro, claro. Caracas es la capital nacional. Exacto, sí, Caracas, Venezuela, claro, la capital claro. de la nación. Claro. Sí. ¿Y cómo eran tus días de adolescente, de joven allá? ¿Cómo es? A ver, un día, contanos, de esos días que has vivido. Wow, como un muchacho común y corriente, digamos, claro, ¿no? Esos días que estabas en el nido con claro, mamá y papá, ¿no? ¿Viste? Cuando te levantabas, estudiabas, ¿cómo eran tus días allá? Bueno, realmente trabajaba y estudiaba.
estaba estudiando en la universidad. Ajá. De hecho, soy recién graduado, en el 2017 fue que me gradué. ¿Cuál es tu graduación? Yo soy ingeniero de sistemas. Claro. Y realmente lo que hice fue graduarme y salir del país como tal. Pero un día normal allá en Venezuela, donde yo soy, era ir a la universidad, trabajar. Claro. Estudiaba de noche, trabajaba de día. Asistía a la iglesia también allá en Venezuela. De hecho, formaba pues cuando estaba allá en la parte de la música. También. Entonces mis padres también sirven en el ministerio, mi padre es diácono, mi mamá es la líder de programación. Entonces, bueno, somos una familia que estamos sirviendo a Cristo en este momento. Bien, bueno, y lo lindo, ¿no? De salir y recordar y llegar aquí a la Argentina, y más allá de que sabemos que estás trabajando, bueno, sos un profesional como muchos de nuestros hermanos venezolanos que han salido del país, estás sirviendo a Dios también aquí en la ciudad de Pinamar. Pero claro, hablamos de tiempos apocalípticos. Claro. ¿Cómo viviste esta situación social, política que se está viviendo en Venezuela y cómo se ve estando ya fuera de tu país? Eso es una pregunta que yo me hago casi todos los días porque la veo desde una perspectiva más amplia, porque como tengo a Cristo en mi corazón, quizás muchas personas lo ven solamente en la parte económica, política, social, pero teniendo a Cristo en nuestros corazones, sabemos o entendemos que si Dios no está en una nación, no es quien gobierna en la nación, realmente gobierna el hombre y todo se sale de control como tal, pues. Entonces, lo que puedo decir es que dentro de Venezuela lo veía una crisis muy deplorable, ¿no? Pero fuera de Venezuela realmente lo veo desde otra perspectiva en la que creo que si nos unimos como hermanos en Cristo allá en Venezuela, vamos a salir de esto. De hecho, el sábado pasado hubo una marcha para Jesús. Fue Qué bueno. Realmente un día muy especial en la que todas las iglesias de la nación se unieron para marchar y proclamar el nombre de Jesús. Entonces son días que uno dice, wow, o sea, si toda la iglesia pone ese granito de arena, yo creo que vamos a salir de esta situación en la que estamos. Sí, la iglesia está de pie en Venezuela a pesar de estos inconvenientes A pesar de todo, fuertes que se viven en esta región. la iglesia sigue caminando. Sí. Sí. Bien, Y bueno. y lo maravilloso de esto que decís, ¿no? De la situación económica, política, que uno se pone a analizarla, y está muy vinculado, como bien lo decía Josué, el tema de que estaba el hombre gobernando, ¿no? Está el hombre gobernando, y vemos justamente qué pasa, qué ocurre cuando se le da la espalda a Dios, cuando abiertamente se proclama la independencia del ser humano, y esto se vio claramente allí en el presidente. Sí, hubo un tiempo donde quizás todo estaba bien, pero bueno, las cosas van cambiando poco a poco y fueron mezclando, trayendo cosas al país que digo yo que a Dios no le agradó, como la brujería, hechicería, todas esas cosas fueron creciendo más en el país, ¿no? Entonces creo y tengo conocimiento de que si nosotros miramos más a Dios y ponemos todo la nación en manos de Dios, creo que todo va a mejorar. Wow, esto que dice Josué tiene mucho que ver cómo vamos a desarrollar el tema en esta noche, porque justamente hablamos de Venezuela y se va a quedar Josué en el próximo bloque, y también vamos a tener la participación de Alberto y de Ariel contando justamente qué dice la Biblia de estos tiempos y también cuáles son la información concreta de todo lo que hoy estamos hablando como los últimos tiempos, tiempos finales, o como quieran llamarlo. Pero me quedo con esto, ¿no? El juicio a las naciones. Es un versículo muy claro donde se habla acerca de la diferencia que Dios hace entre aquellos que le dan la espalda a Dios y aquellos que no. Hay una diferencia muy marcada, pastor, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 32 y 33, ¿verdad? Sí, dice la Biblia, pasamos lectura y después comento un poquito. Claro, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque el tema de este programa sobre el ambiente apocalíptico no solamente tiene que ver con la parte de la naturaleza, de expresiones, qué sé yo, como terremotos que se anunciaron hace un ratito, sino especialmente ese juicio de las naciones. Es decir, como que Dios está pasando en revista a todo el mundo, ¿no es cierto? Y por eso el testimonio que estamos teniendo aquí maravilloso de Josué,
que nos explica un poco la situación de su país. Y nosotros también tenemos lo nuestro y veremos en el transcurso del programa otras regiones también del mundo que también han sido pasadas por revista de parte de Dios, por decirlo de alguna manera gráfica. En este caso, el verso 32 del libro de Mateo dice: y serán reunidas delante de Él, o sea, delante de Dios, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y luego dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice mucho más eso, pero que en este pasaje, pero me parece que con estos dos textos son más que suficientes. El juicio de las naciones. El mundo entero ha vivido en los últimos 100 años cambios bien profundos. Por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Recordarás históricamente allá por los 90 con la famosa perestroika, en el gobierno de Mikhail Gorbachev, donde se abrió un abanico tan grande que tenía en la famosa Unión Soviética a tantos países vinculados, y un día eso se fracturó, se rompió. No fue fácil, antes, durante y después, ¿no es cierto? Pero entendemos que Dios mismo estuvo allí tratando de romper tantos años de desidia, tantos años de cuestionamientos, tantos años de sometimientos también, ¿no es cierto? Una de las razones. Ni hablar el comunismo también, ¿no? Que tuvo a maltraer casi al mundo por 100 años, en algunas regiones del mundo antiguo, y no tan antiguo, sino que subyugó a muchos países, incluso aquí también en Centroamérica y en América también Latina, ha habido países que han sido subyugados o atados por el comunismo. Eso también ha ido perdiendo fuerza, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahora viene el tiempo de Dios sobre las naciones. Claro, no, y puntualmente entendiendo que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras acciones, ¿no? Claro, claro. Porque el hombre se comporta deliberadamente, toma decisiones erróneamente, claro, aún sin tipo de límites. Es como que ya no se tiene temor de nada, se deja a Dios de lado. A veces se dice sacar a la iglesia de cuestiones que están vinculadas con la política, con la economía, claro, sin darnos cuenta que claro, eso que dice la iglesia son principios, son ese marco que claro, nos dan justamente de principios, que si no existen, entonces no tenemos temor de nada. Exactamente. Y después vienen las consecuencias, claro, las consecuencias de la paga de nuestros errores. Por eso cuando hablamos del juicio de Dios, a ver, son justamente las consecuencias de nuestro errar. Claro. Vemos, por ejemplo, las bombas atómicas que han dejado claro, estragos, desastres, que todavía siguen dando mucho que hablar. Vemos, bueno, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Hong Kong, lo que estamos viendo en España, en diferentes lugares del mundo donde se ven manifestaciones y decimos, ¿dónde está Dios? O sea, incluso, lo primero que preguntamos, ¿no? También en nuestro país, en Argentina, lo que lo decimos casi siempre en todos los programas, ¿no? Todavía seguimos viendo una grieta que tal vez ha sido una de las palabras que más he escuchado en este año que estamos llevando adelante, una grieta, una palabra que nos gustaría que se dejara de mencionar, pero me parece que está más aguda que nunca, esas diferencias entre las personas, ¿no? Llámese por un motivo político, por lo que fuese, pero todavía hay tantas necesidades para corregir, y me parece que también Dios pasando revista a nosotros, como acabas de decir, a las personas, no a la tierra en sí, sino a nosotros como seres humanos. De hecho, la propia tierra está pidiendo y gimiendo, dice la Biblia, ¿no? Por las consecuencias de los errores de los seres humanos. Claro. Vemos inundaciones. ¿A causa de qué? De las instalaciones que hacemos justamente y todo lo que tiene que ver el comportamiento del ser humano. Así es. No se muevan. No. Le invito a Josué que se quede porque se va a sumar en el próximo bloque también un compañero de aquí del Abanico Panorama de Fe, nos referimos a Alberto, porque también vamos a seguir viendo a lo largo de la historia y a través de la palabra de Dios si estamos o no en tiempo de apocalipsis. Así es. Segundo bloque del Abanico Panorama de Fe. El living se ha ampliado porque ya tenemos a nuestro columnista Alberto. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cecilia, muy bien, ¿cómo estás vos? José. Que largue el micrófono ahí para que lo podamos escuchar bien. Bueno, te saludo de nuevo, Cecilia. Por favor. ¿Cómo estás? Sí, también la audiencia, por supuesto, un saludo a usted, pastor, y bueno, Josué, ¿no es cierto? Es un gran amigo invitado. Muy bien, bueno, nos quedó chico el living y el mate quedó afuera de circulación, pero ustedes pueden renovarlo en casa. Josué ya lo hemos adoptado aquí en la Argentina y toma mate también, ¿eh? Es bueno, sí, porque el hecho de que lo tengamos a Josué, que obviamente debemos decirle a la audiencia que es integrante de nuestra iglesia,
y como ya ustedes escucharon en el bloque que acabó de irse, también lo es en su país, con su familia, ¿no? Algunos términos que a lo mejor usted no lo sacó, no tuvo bien en claro. Él habló de diáconos, de ancianos de la iglesia. Entendemos que usted se dio cuenta de que nuestro querido joven es un hermano en la iglesia allí en Venezuela. Pero también para nosotros es un elemento importante en este programa porque nos está ubicando geográficamente incluso, no solo en Venezuela, que es su país de su residencia o de su natalicio, sino también estuvo en Ecuador. Y mirá que paradoja, claro. en Perú también viviendo, lo dijo en principio. Exacto. Y son países que han tenido, y en Argentina, como si fuera poco. Como que Dios lo ha Estos llevado. efectos, ¿no?, que se dan. ¿Viste? Y bueno, para preguntarle, bueno, un poquito, porque yo estoy intrigado, ¿cómo es Ecuador? ¿Estuviste 7 meses? Calor, me imagino. Sí, estuve 7 meses y de hecho estuve en Quito, la capital. Quito, mirá. Allí estuve 4 meses y luego me trasladé a una provincia que se llama Azuay y bueno, estuve allí esos 7 meses en Ecuador. O sea que vos saliste de Venezuela a Ecuador o saliste por salir y la primera tierra que te recibió fue Ecuador. Salí de Venezuela y me trasladé hasta Lima, Perú. Ajá. Allí estuve los 6 meses, luego me trasladé hasta Ecuador y bueno, ahora estoy acá en Argentina. ¿Y cómo estaba la economía o el problema social? Y pregunto esto, Cecilia, porque no podemos dejar afuera Ecuador, que en estos días ha sido noticia y lo es todavía. No, y a veces se dan estos, digo yo, estos efectos que se van replicando en diferentes Claro. países de Latinoamérica, ¿no? Claro. Como fue en su época el tema de los golpes de Estado. Claro, Bueno, claro. me imagino que esta situación, que ojalá que no se repita en el resto de los países, pero bueno, se ve una situación complicada hoy también en Ecuador. Claro. ¿Esto ya lo venías divisando vos? No, realmente cuando estuve en Ecuador no había ningún problema. Ajá. Creo que este problema surgió hace 3 o 4 semanas atrás con el presidente y bueno, ha habido muchas manifestaciones allá como tal. Y también estuve en Perú y en Perú cuando yo estuve, no, de hecho ni siquiera había muchos venezolanos como tal. Claro. Había muy pocos, ahorita sí hay bastante, pero tampoco había problemas como lo hay ahorita con el Congreso y todo eso. Claro. Entonces, mi estadía durante todo este tiempo en esos países no había ningún problema político, social, económico, nada. Claro. Bien, en su momento la Argentina fue justamente donde los países de Latinoamérica lo tenían con el tema del aborto, que hoy se está replicando justamente las marchas y todo lo que tiene que ver con esta temática. Ahora también hablamos de situaciones económicas que a veces se replican en otros países. Y la pregunta, volvemos al origen de lo que estábamos planteando al inicio del abanico. Y se lo pregunto a Alberto. Alberto, ¿vos crees que estamos viviendo en tiempos apocalípticos? ¿Sabés que sí, Cecilia? Es más, viendo todo este tiempo las noticias a nivel mundial, ni hablar de la parte local, o sea, en nuestro país, no podemos dejar de pensar que estamos viviendo esos tiempos apocalípticos. No simplemente por una cuestión de pensamiento, digamos, individual, sino que nos basamos en la Biblia, ¿no? Que es digamos la carta Sí, ¿no es sí. cierto? Principal. Claro, el mapa de ruta. El mapa de ruta Sí. de la humanidad. Totalmente. Es la palabra de Dios, pastor, Claro, ¿no es cierto? claro. Así que nos basamos en eso y las señales están dadas, podemos decir que están dadas. Las cosas que están sucediendo. Yo había leído un versículo que luego lo voy a decir. Por supuesto. Que bueno, estamos pasando tiempos muy difíciles. Hay situaciones, digamos, sociales que nos tienen que despertar, Claro. nos tienen que abrir los ojos. Vos fíjate que el epicentro de esto que estás comentando, Sí. o un poco lo que relata con sus experiencias Josué y lo que venimos anunciando nosotros, es la ausencia en todo el mundo de la justicia. Por eso los juicios de Dios sobre el hombre. No es el juicio de Dios sobre Venezuela, sobre Argentina, sobre Perú, sino sobre el hombre que habita en la esfera terrestre, por la ausencia de justicia, Exactamente. de los problemas sociales que hay en todo el mundo. Yo creo, pastor, que Dios, el interés de Dios generalmente, es que el hombre abra los ojos de una vez por todas. Claro. ¿Cierto? Mire, al cielo, tal cual. Tiene que mirar a Dios. Totalmente. todo el tiempo. Sí. Yo creo también esto, que si Nínive, como era una ciudad como la fue, terrorífica, totalmente fuera de los, digamos, de hacer el bien, Sí, sí, ¿cierto? sí. Esta tierra, El se desco- arrepintió. el delante descontrol de Dios. total. Un descontrol total. ¿no es 120.000 personas. cierto? Sí, exactamente. Grandísima. Y si tenemos que entrar en la historia de Nínive, quiénes eran y cómo actuaban,
sembraban terror en la gente. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, Dios planteó un juicio sobre ellos y ellos se arrepintieron. Dice que hasta los animales. Hasta los animales. O sea, se pasaron varias horas sin comer, entraron en ayuno. ¿Qué historia, no? Esto si lo lees así en bruto, si me permite la expresión, parece que puede ocasionar hasta risa. Claro, pero hubo tanta compunción en la gente que ninguno provocado. Por eso digo yo, pastor, qué bueno sería, y puedo hablar un poquito, puedo decir, qué esperanza, ¿no? Si todo el mundo pudiera, digamos, objetivamente cambiar un poquito de actitud, yo creo que este mundo mejoraría, debería mejorar. Mejora la justicia, mejora el pensamiento de las personas. Incluso, esto lo tomo muy a nivel personal, con el tema de aborto sí, aborto no. Sí. Hay un espíritu generalizado de autodestrucción. Sí. El género humano se autodestruye, se quiere autodestruir. Pero, bueno, para no ir tan profundo y tomar tanto tiempo, eso lo tenemos escrito en la Biblia. Bueno, pero eso que vos estás hablando, Alberto, tiene que ver justamente con el tema que estamos planteando, porque justamente uno de los versículos que vamos a compartir se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, que habla acerca de cómo se van a comportar los hombres, las mujeres en este tiempo, en tiempos peligrosos, donde los mismos discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será el fin? Porque se habla de un fin de todas las cosas, y Jesús le habló de señales, pero cuando hablaba de fin, no decía el fin del mundo, que se va a acabar, no se asusten, sino que se habla de un nuevo tiempo que va a venir. Y yo creo que ahí está el secreto, de humillarnos y volvernos a Dios para que esa nueva etapa de nuestra vida se termine con los juicios de Dios para nosotros, lo decimos de manera personal, y empiece una nueva etapa. Pero pastor, ¿cuál es el carácter del hombre en este tiempo? ¿Es lo que estamos viendo reflejado a través de la información? Podría decir mi interpretación, como creo que los que estamos acá estamos, digamos, habituados en conocer las escrituras, y cada uno pudiera decir una opinión distinta, aunque todos combinaríamos, pero seguirán siendo suposiciones nuestras. Vamos a leer lo que es textual, porque este programa tiene como característica reflejarlo por la palabra del Señor. Entonces tu pregunta, yo tengo que responderla obviamente con lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y la palabra de Dios, en cuanto a Timoteo, ¿no es cierto? Segunda carta de Timoteo. Timoteo fue un ilustre hombre de Dios, hijo espiritual del apóstol Pablo. Bueno, una historia muy impresionante de estos que han suscrito cosas tan interesantes como importantes para todas las épocas de la vida. Dice, y nos habla a nosotros como si fuera en primera persona. También debes saber esto. Así comienza el escrito, es decir, me lo habla a mí. Yo estoy leyendo, me lo habla a mí. Si lo leyera Cecilia, a ella, y así cada uno que estamos acá. Nosotros, exactamente. Timoteo es como que me dijera, Carlos, tenés que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Como si fuera poco, hay mucho más todavía. Dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Como si fuera poco, la lista continúa. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y por último, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos o de ella. A estos evita. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cómo podemos evitar esto cuando está relacionado con el espíritu? De todo este es el espíritu que tiene el mundo, que está en la sociedad en plaga. Es difícil. Sí, claro que sí. Aparte yo, mientras el Estado, el texto, ¿no es cierto? Y algo la lista actual, negra. Claro, más actual es imposible. Y que Dios nos guarde, porque quizás muchas de estas cosas que se leyeron, nos podemos sentir identificados. Seguramente. Seguro. Y bueno, esto, pastor, me hace pensar, como dice la Escritura también, Dios no va a cambiar. No. Dios habló, no. Amigo, usted que nos está escuchando y nos ve por televisión, Dios habló una vez y habló para siempre. Y dejó plasmado, yo siempre lo digo esto y donde lo puedo decir, lo digo a modo de ser reiterativo, porque a veces con la reiteración se quedan, ¿no es cierto?, las cosas. Dios habló, hermano, estas cosas, y los plasmó en la palabra. Y esto me hace acordar al versículo que yo quería leer, que está en Marcos 16, 4, donde Jesús dice, la generación mala y adúltera, Jesús mismo, ¿no? Estaba siendo probado por los fariseos y todo,
esos tipos de cuestiones de, ¿cómo se dice?, de secta también, de Sí. las personas que no querían aceptar. Todo cuestionaban. Claro, todos Sí. cuestionaban. El cambio que Jesús le proponía al hombre era totalmente cuestionado. Entonces dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Demanda señal. ¿Dónde está Dios? Como decíamos hoy. Bueno, Tal ¿dónde cual. está Dios en la guerra? ¿Dónde está Dios en esta catástrofe? ¿Dónde está Dios? Sí, mirá, Demandan este dice tipo de esto, señal. Cecilia, después de un punto y coma. Pero señal no les será dada. Señal no les será dada. ¿Por qué? Sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Josué, ¿en qué cambió tanto entre el gobierno de Chávez al gobierno actual de Maduro? ¿Por qué la sociedad ha cambiado tanto? Si bien a lo mejor antes era parecido, pero había como un manto de sospecha que hacía que Venezuela estuviera como aquietada. ¿Dónde radica esa diferencia entre lo que dejó Chávez y todos estos pronunciamientos con Maduro? Hablo de la sociedad en sí misma, de Venezuela. Si es que lo hubo el cambio, ¿no? Sí, bueno, realmente el presidente que falleció era una persona preparada, ¿no? Ajá. Un estratega. Y quizás en el tiempo de su mandato se mantuvo como esa capa que usted dice y las personas no lo veían como tal. Luego que él fallece y está esta persona que está ahorita en el poder, no es una persona que tiene el conocimiento para poder ejercer una presidencia, entonces las cosas se le salieron de las manos como tal. Ajá. Entonces, esa es la diferencia en la que, bueno, sí, realmente es una persona que no está preparada y la otra sí estaba preparada, pues entonces ahorita sí se está viendo todo lo que quizás no se veía antes, que estaba como oculto, pero esta persona no lo supo manejar y bueno, es lo que estamos viendo ahorita. Claro, y hoy se refleja un poco, a lo mejor, si no corregime, se refleja un poco el encono o el odio ante estos cambios tan bruscos en la sociedad, hablo. La gente está, bueno, de hecho, muchos han ido del país como en tu caso, pero la gente está con ese malestar tan profundo como pasa en muchos lugares del mundo. Sí, hay personas que están, les duele el hecho de haber salido de su país, el hecho de no estar con sus familiares, Claro. salir de esa zona de confort. Y de hecho es fuerte al principio y lo digo personal porque el primer año fuera de Venezuela fue fuerte para mí. Claro, por supuesto. Dijera Claro. mi mamá cada vez que hablo con ella me dice, aún recuerdo ese oso de abrazo, ese último oso de abrazo que me diste. Y bueno, son cosas que realmente conmueven el corazón. Pues. Seguro. Pero seguro. bueno, creemos que todo esto va a pasar y vamos a regresar todos los que estamos fuera del país y nos vamos a encontrar con nuestros familiares. Ahora, Josué, obviamente agradecemos tu testimonio porque es más que importante, pero quiero que también aproveches, antes de despedirte, para darle paso al tercer bloque a nuestro compañero, que te dirijas a tu pueblo, a aquellas personas que dicen, bueno, estoy sirviendo a Dios, sigo adelante a pesar de todo. Yo sé que tenés una palabra para tu pueblo. Sí, realmente quisiera dejar esta palabra que se encuentra en 2 de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Realmente, más allá de una problema político, social, económico, realmente es espiritual por lo que está pasando en Venezuela y creo que solamente con Cristo reinando en la nación, en Venezuela, todo va a cambiar y todo va a ser un país próspero en todas sus facetas. Realmente quiero dejarles esta palabra a todos ustedes para que se la puedan apropiar allí y siempre creyendo que lo mejor está por venir. Bien. Desde Ese ya mensaje para Venezuela, Le mandamos ¿no? saludos a la mamá que fue Por mencionada, supuesto. también a la familia, que seguramente están mirando por YouTube ahora, también un cariño para todos los venezolanos, ¿no? Si se humillara en mi pueblo, dijo y compartió la palabra Josué. Bueno, si te sentís que tu vida está en tiempo apocalíptico y lo pasamos al plano personal, si te humillás, pero eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Llegamos al último bloque del abanico panorama de fe y seguramente nos van a quedar un montón de cosas para plantear y para deliberar. Bueno, ¿quién les dice que no sigamos hablando de este tema? Así que los invito a todos a que puedan ingresar al Facebook de nuestra iglesia MCIM Emanuel Pinamar, así nos buscan
MCIM Emanuel Pinamar, para dejar también sus inquietudes, sus consultas y, por qué no, sugerir más temas para poder tratar aquí en el abanico Panorama de Fe. Tratando de este tema más que interesante y tiene que ver justamente en si estamos o no viviendo tiempos apocalípticos. Por eso lo invitamos a nuestro compañero Ariel Albarracín para que nos dé datos concretos de todo lo que hemos estado mencionando, pero específicamente con la actualidad vinculado a lo que tiene que ver con catástrofes y datos y demás. ¿Cómo estás, Ariel? Muy buenas noches. Bueno, sí, hay muchos datos fehacientes. Hoy te saturamos, me parece, ¿no? Sí, hoy ¿Hay números también para esto? ¿Hay números para Sí, esto? sí. hay de todo. ¿Ah, sí? Yo les puedo ir preparando números de lo que vayan pidiendo, pero Ajá. lamentablemente el mundo está en guerra. Tenemos no muchos países, ¿no? Pero por lo menos 5 o 6 países están en guerra, en conflictos actuales, conflictos bélicos, otros países como México que están creando guerras de guerrilla, ¿no? Claro. Ahora el renacimiento de las FARC, que estuvieron Cierto. entrenando justamente, Cierto. que estábamos hablando con Josué, estaban entrenando en territorio venezolano, que es lo que acaban de comentar en los medios, y ya tienen acusaciones, de hecho, del presidente actual Maduro. Y bueno, son todos conflictos, digamos, con intereses. Los líos de países importantes como España con el caso Barcelona. El caso Barcelona. Impresionante también. En donde se quiere independizar, Claro. por así decir, la provincia de Cataluña. De Cataluña, claro. Si bien nosotros hicimos Barcelona en la capital, ahí donde está el Parlamento, ¿no? Exactamente. Y los independentistas, bueno, le dieron una prisión de 25 años, es lo que se dictó antes de ayer. Sí. 25 años cada uno. O sea, la justicia ya es más drástica, convengamos, que la que hay en Latinoamérica. Pongámoslo eso entre comillas, pero es así, ¿no? Hablamos de que traiciona la patria. Y nos ponemos a pensar y a poner en el lugar de un español, ¿no? Un Sí, ciudadano español. Exactamente. Bueno, ¿qué decir también de la guerra de los kurdos? La guerra de los kurdos, bueno, es muy triste, ¿no? Porque, bueno, ahí es donde por primera vez se vieron los ejércitos conformados por pelotones por primera vez con mujeres. Son los famosos, digamos, tropas de mujeres kurdas. Situanos, ¿dónde están los kurdos? Kurdos, bueno, por así decir, es Siria, ubica Siria, Sí, claro. en el norte de Siria. Sí. En el norte de Siria es toda ciudad que fue desolada por el país islámico. Bueno, fueron ganados nuevamente por, digamos, fuerzas civiles kurdas. Exactamente. Que se reagruparon y, bueno, se fueron fortaleciendo. Pero el mensaje que ellos venían trayendo es un mensaje de paz. Ellos querían recuperar la ciudad para volver a recomenzar. Pero hay un ataque por parte de Turquía, ¿no? Que es una guerra étnica. Es una limpieza étnica. Bueno, todo esto que estamos viendo es claramente señales del último tiempo, ¿no? Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿y cuándo será el tiempo? Claro. Bueno, y se hablaba, ¿no? Se escucharán rumores de guerra, habrán guerras, hambre, terremotos, tsunami, y todo eso lo estamos viendo. Evidentemente, pastor, estamos en tiempo apocalíptico. ¿Vos te acordás cuando hablábamos en el primer bloque sobre Mateo 25, que es el que nos puso un poco en tono? Y les digo los 4. De esta separación, de las ovejas. De la apocalíptico, en cuanto no tanto a los problemas ecológicos, de la ecología o de la naturaleza, sino de las naciones, ¿no? Lo escuchábamos acerca de relatos de Josué, dando un panorama preciso de cómo está su país y los países de alrededor. Pero yo me quedaba con eso mientras lo escuchaba un poco, dar los datos a Ariel, donde se serán reunidas todas las naciones, y yo les hablé. Lo que dice el texto del verso 73, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y todo este reconto que está diciendo Ariel, de países y desarrollados y otros subdesarrollados, incluso cuando miramos a América Latina, vemos a la derecha de Dios o a la izquierda de Dios, las ovejas y los cabritos. Porque esto no lo expliqué en principio. Entonces digo, están las naciones que serán naciones con ovejas, y naciones que serán con cabritos, en sentido figurado. Está diciendo que habrá países en los últimos tiempos, cuando venga el determinado juicio de Dios, habrá países, habrá naciones, habrá hemisferios, habrá continentes con creyentes a Dios y otros creyentes politeístas, con muchos dioses. Esa es la cuestión que planteo. Ahora quizás me pongo a pensar, porque muchos dicen, no, pero hay un montón de países que están en guerra, que están atravesando todas estas situaciones complicadas que mencionamos,
que son cristianas, que tienen un solo Dios, que son monoteístas, pero sin embargo están atravesando. ¿Existen otros dioses que por ahí no son los que por ahí se tienen como simbolismo? Sí, podemos hablar de que, por ejemplo, en Argentina está muy de moda, porque podemos decir que mucho viene de moda, y en otras muy grave, ¿no? Porque terminan creyéndolo realmente, y hay cultos, y le rinden altares a supuestos santos que ni siquiera la Iglesia Católica los han canonizado, ni tampoco figuran en sus listas, que son, digamos, populares, por así decirlo, muy conocidos. Y se les rinde culto, ¿no? Para no nombrarlos ni para ninguna susceptibilidad, ¿no? Por supuesto. Pero se le rinde un altar y me hace acordar mucho al tiempo de que cuando los fenicios trabajaban con el control comercial en lo que es Israel y en el tiempo, digamos, de antes de Cristo, convengamos que en la época de Samuel, en donde creían en ese como Balak, creían en Baal, creían en muchas cosas que creían los fenicios mismos. ¿Por qué? Porque estaban todo el tiempo comercializando con ellos. Entonces, muchas costumbres que se iban pegando. Se fueron adosando, claro. Se fueron adosando. Exactamente. Y bueno, era destructivo para el pueblo de Israel, está visto en la Biblia. Bueno, no te olvides, no lo mencionaste porque sé que te olvidaste, porque sé que lo conoces. Cuando salió Israel de Egipto, ellos venían con el becerro, porque era el Dios que ellos habían conocido. Vos no le podías pedir peras al olmo, porque si vamos al caso ellos tenían sus razones. No conocían otro Dios más que el becerro. Y el becerro que lo han sustraído de los egipcios de la fertilidad. Por supuesto, era el Dios que ellos tenían, de un pueblo que nunca fueron, una costumbre, y lo mal que le fue, en principio. Bueno, pero a veces nos olvidamos, y por ahí compartís vos conmigo, Alberto, de que tenemos otro tipo de dioses. A veces el trabajo, el afán por conseguir más poder, más dinero, más... A ver, no deja nuestra propia familia, y no es que las tenemos que descuidar, pero a veces ponemos muchas cosas por encima que ocupan lugar que no corresponden y no se convierten también en nuestros dioses. ¿Sabés que sí? Volviendo un poquito a la pregunta que decía el pastor, ¿cuánto? Que hay muchos dioses, por supuesto. Y rápidamente me situé hablando ahí con Moisés, ¿no? Cuando hablaba con Faraón para que por orden de Dios dejara ir a su pueblo. Cuando se acuerda de la vara, bastón de Moisés, claro. ¿No es cierto? Que lo tira al piso y se convierte en culebra. Claro. Y Faraón dijo, bueno, a ver mis hechiceros, que hagan lo mismo que hizo Moisés. Y lo hicieron. Y lo hicieron, exactamente. Claro, impresionante. Se convirtieron todos sus bastones en culebra. Pero hubo ahí una diferencia, pastor, ¿no? Cecilia. Que la culebra que se convirtió desde la vara de Moisés, consumió las otras, las comió, las comió todas. Bueno, ¿qué hicimos con esto? Hay un solo Dios, el único Dios poderoso, que es el creador del cielo y la tierra, y que hoy quiere que la humanidad mire al cielo para que esto cambie. Y algo importante, que estamos hablando de un Dios soberano, y un Dios soberano hace y deshace, y a veces nos olvidamos que Él gobierna también sobre la tierra, y que muchas de las circunstancias que hoy vemos es justamente para prestar atención, para levantar nuestra mirada a Dios. Hoy no queremos generar pánico con todo lo que está pasando, pero sí queremos reflexionar dónde estamos parados. Creo que el programa, el de este momento, es uno de los programas, según mi criterio, y ahora sí voy a ponerlo sobre mi criterio, uno de los más importantes que hemos realizado en las últimas semanas. Agradecidos a Dios porque nos permite una vez dentro de esos 7 días de presentarnos delante de usted con programas cuasi parecidos a este, pero este es un programa enorme, enorme. Nosotros creemos absolutamente que si pudiéramos empezar a ponernos a plantear qué estamos haciendo con la palabra de Dios, cuántas cosas cambiarían en el país, en los países que recién fueron mencionados, en toda Latinoamérica, en América toda, en los 5 continentes, donde recién se tiraban datos muy precisos, ¿no?, de todos los líos y problemas sustanciales que hay en el mundo. Solo Dios tiene la garantía de darnos la palabra que nos garantiza, y valga la redundancia, que las cosas pueden ir por otro camino de enorme bendición. Yo quiero orar en este momento, en estos minutos que nos quedan, ya para ir despidiéndonos, pero creo que si Argentina especialmente escucha,
la Argentina todavía puede estar bien parada si nos presentamos delante del Señor, si dejamos que Dios sea escuchado, si dejamos que la voz de la iglesia sea escuchada. Lamentablemente hoy vemos que hasta la iglesia parecieran que la quisieran fragmentar o la quisieran amordazar. Esto no debiera ocurrir. Aquellos que quieren intentarlo, yo digo, no debiera ocurrir. Yo quiero orar para que esto no ocurra, para que dejemos libre como un cauce, como un río, como una catarata, como las del Niágara, como la del Iguazú, que va cayendo en forma perpendicular durante toda la vida, así pueda ser tan expresiva la palabra de Dios sobre todas las naciones, especialmente sobre nuestra Latinoamérica, sobre nuestro país, por cierto. Padre, te damos gracias en este momento por estas cosas tan lindas. Dejamos al obrar de tu Espíritu Santo. Nosotros simplemente damos un enfoque desde un sentido sencillo y humilde, como siervos tuyos que somos. No estamos para arreglar el mundo. Nosotros no podemos hacerlo, pero sí somos de aquellos que podemos no hablar desde la presunción, sino hablar de lo sistemático, de lo que la palabra tiene para todos aquellos que pueden abordarla, para todos aquellos hombres de bien que pueden recibirla como nosotros hemos recibido un día de gracia y ahora estamos transportando esta palabra también de gracia. Señor, bendice nuestro país, bendice a Venezuela, a Ecuador, a Perú, a las naciones que fueron mencionadas, al mundo entero, a nuestro bendito país, Señor, trayendo luz sobre las mentes de las personas, sobre aquel ambiente político, sobre aquellos que están en eminencia. Señor, trae luz a las familias, a los hogares, a cada individuo, Señor, que la palabra de Dios no falte en cada hogar, en cada persona. Te lo estamos pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, y creemos sin lugar a dudas que a pesar de que sientan que todo se desmorona, que todo parece una hecatombe, quiero dejarlos con este versículo del libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Un fragmento dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y hay otra versión que dice, pero si el pecado aumentó muchísimo, si en tu vida las cosas realmente están mal, dice, mucho mayor ha sido el amor gratuito de Dios. Como decía Josué, dejó ese versículo hermoso para todos los venezolanos y también para nuestro país y para todos aquellos que nos están viendo, si se humillaren mi pueblo. Es cuestión de dejar el orgullo, entender que sin Dios nada podemos hacer. Así que los invitamos, como cada viernes, que puedan ahí ponerse en sintonía de Canal 3, en la pantalla justamente de Pinamar, Canal 30 en la grilla de Telpin. No dejen de vernos a través de www.canal3pinamar.com, también a través del Facebook, nos buscan en MCIM, Emanuel Pinamar, y por supuesto nos pueden escuchar en las diferentes radios, Energy en la 99.1, esto es los días miércoles a partir de las 19 horas, y los jueves a partir de las 16, la Rocola Gospel en 92.1 Radio Sincro. Alberto, gracias por estar. Ha sido un gusto Cecilia. Bueno, Ariel también, gracias. Muchas gracias. Pastor. El gusto de siempre. Lo mismo, para ustedes, ojalá que nos podamos encontrar el próximo viernes. Aquí los esperamos en la pantalla de Canal 3, viernes a las 21, pantalla de Canal 3 de Pinamar.